Las bases psicológicas de la educación musical, por Edgar Willems. Introducción. Desde principios del siglo XX, el rápido desarrollo de la técnica ha sobrepasado los progresos de la cultura, dando como resultado un desequilibrio que ha tenido repercusiones en más de una actividad humana y especialmente en las artes. Así, pues, la nueva pedagogía trata de reaccionar contra el materialismo creciente de los tiempos actuales. A menudo, sin embargo, los esfuerzos de los innovadores propendieron con preferencia a la búsqueda de nuevos métodos de técnicas educativas, antes que al punto más esencial, el despertar de un nuevo espíritu tendiente a ensanchar el marco de la enseñanza y a incorporar, al desarrollo del intelecto, el desarrollo sensorial y el de la sensibilidad, en una palabra, a formar la personalidad humana. El problema de la educación es vasto y complejo, y la música merece ocupar en él un lugar importante. La música enriquece al ser humano por medio del sonido, del ritmo y de las virtudes propias de la melodía y la armonía. Eleva el nivel cultural por la noble belleza que se desprende de las obras de arte, reconforta y alegra al oyente, al ejecutante y al compositor. La música favorece el impulso de la vida interior y apela a las principales facultades humanas, la voluntad, la sensibilidad, el amor, la inteligencia y la imaginación creadora. Por todo ello, la música es considerada casi unánimemente como un factor cultural indispensable. Desde ciertos puntos de vista, la educación musical se diferencia de la enseñanza musical tradicional. Una de las tareas de la nueva pedagogía es unir sensatamente los aspectos artísticos y científicos de la música y armonizar el saber, la sensibilidad y la acción. Vida y formas, cultura y técnica deben complementarse en la educación musical para contribuir al advenimiento de un nuevo humanismo, conforme a las necesidades de nuestra época. En conjunto, la nueva educación está señalada por tendencias psicológicas. Pero el empirismo que a menudo manifiesta, con su séquito de pruebas, estadísticas y hallazgos individuales, no llega a resolver los problemas anímicos del joven músico. Las investigaciones y las observaciones particulares deberían estar centradas no solamente en la música, sino también en la naturaleza humana que está envuelta en los fenómenos y nos ayuda a pasar de lo particular a lo general. La psicología musical todavía está en sus comienzos. Su campo es muy vasto, se extiende a la vez a las ciencias físicas y matemáticas, por la naturaleza del sonido, a la fisiología, especialmente por el ritmo, a la estética y a la filosofía. Los primeros elementos de la psicología de la música se encuentran en los trabajos sobre estética. La estética moderna hace su aparición con la Crítica del Juicio, de Kant, en 1790, pero solo a partir de la publicación de la obra del austríaco Eduard Hanslick, de lo bello en la música, en 1854. Muchos estudiosos de la estética musical se preocupan por el aspecto psicológico de la música y abren el camino a los futuros trabajos. Por otra parte, los especialistas establecen las bases de la psicología del sonido. En los años transcurridos desde la publicación de la Tonpsychologie, de Karl Kampf, 2 tomos, 1883 a 1890, y hasta la de la Psicología del Talento Musical, de Sichor, 1919, han aparecido distintos libros sobre educación musical y obras especializadas sobre el ritmo y la audición, elementos estos de la mayor importancia para la educación musical. La psicología de la música ha sido tema de numerosos artículos y de algunos trabajos más vastos, entre los cuales los más notables son los de Ernst Kerff y Guy Ribes. En el prefacio de su obra Psicología de la música, de 1931, Ernst Kerff, refiriéndose a la psicología de la música que presenta, se expresa en estos términos: no es ni una psicología del sonido, ni una estética de la música, no es, pues, una investigación sobre la creación artística, sino sobre las funciones psicológicas que están en la base de la audición musical, como de toda estética, teoría, estilística u otros dominios de la investigación musical. El autor parte de la experiencia vital de la música e insiste en el valor de la manifestación simultánea de las funciones primordiales. Estudia la naturaleza de la energía musical, física y psíquica y todo lo que se relacione, en música, con el movimiento, el espacio y el tiempo. En su libro, Introducción a la Psicología de la Música, de 1946, Ribes establece un vínculo, por una parte, entre la ciencia y la música, la física y la fisiología, y por otra, entre la psicología y la estética. Después de determinar las bases físicas y fisiológicas de la audición, el autor se ocupa de la psicología del sonido y luego dedica algunos capítulos a la musicalidad, al don musical,
al goce musical entre los sordomudos, a la patología de la concepción musical y al origen de la música. Aunque estas dos obras notables se complementan, no llegan, sin embargo, a agotar el tema. Las bases psicológicas prácticas que hemos adoptado difieren, además, en este sentido. Damos una importancia capital a la naturaleza de los elementos fundamentales de la música y a las relaciones de dichos elementos con la naturaleza humana, tal como surgen de las experiencias musicales, especialmente en el dominio de la educación, de la reeducación y hasta de la educación de los infradotados. Hemos adoptado, pues, principios psicológicos que colaboran en la práctica de la enseñanza musical. La psicología experimental, científica, estaba encasillada al principio en el campo de las ciencias exactas, basadas en el número, en lo cuantitativo, y daba con frecuencia una importancia exagerada a las pruebas y a las estadísticas. Pero un arte como la música no puede satisfacerse con una psicología puramente cuantitativa, pues los valores cualitativos e irracionales, afectivos e intuitivos, cobran allí una importancia de primer orden. Por otra parte, la psicología general extendió desde temprano su campo de acción y actualmente comprende el terreno de lo afectivo, lo mental y hasta de lo subconsciente, uniendo así, en una síntesis, todas las zonas de la naturaleza humana. Las primeras tendencias de la psicología de la música giraban con demasiada exclusividad alrededor de un punto, el análisis de los aspectos materiales de los elementos fundamentales, y suscitaron las teorías de la totalidad, de las formas complejas, teoría gestal, que en su aspecto más reciente insisten en la unidad psíquica estructural de la vida del alma, conexión estructural psicológica de la vida mental, según Wilhelm Didey. Pero estas teorías no explican suficientemente la naturaleza de las diferentes fuerzas vitales propias de los elementos básicos, tales como el ritmo, la melodía y la armonía. Por consiguiente, la naturaleza de esos elementos fundamentales puede volver a discutirse. En la misma música, estudiada bajo el ángulo de la naturaleza humana, podemos hallar los principios fundamentales más apropiados para la educación musical. La psicología resultante no pretende, sin embargo, remontarse hasta las causas primeras, que pertenecen al campo filosófico y al metafísico. Se limita a comprobar las correspondencias que pueden verificarse por medio de la experiencia y que ayudan a profundizar en los elementos estructurales de la música, como también en la mayoría de los fenómenos vitales que se presentan durante la práctica musical. Al referirnos a la naturaleza de la música, pensamos ante todo en sus tres elementos fundamentales, el ritmo, la melodía y la armonía. Este triple aspecto de la música, cuyo acceso resulta fácil en la práctica diaria, nos permite establecer paralelos de prueba con la naturaleza humana, pues dichos elementos, en sus momentos característicos, son respectivamente tributarios de la vida fisiológica, afectiva y mental. Por otra parte, cada uno de ellos puede estar animado por el conjunto de las facultades humanas mencionadas, lo que permite encararlos en el triple aspecto físico, dinámico o sensorial, afectivo y mental. Todo esto, sin desconocer la naturaleza característica de estos elementos, tal como los hemos establecido anteriormente. Hay otro punto importante. Cada uno de los tres elementos fundamentales está constituido, a su vez, por elementos básicos, el ritmo, por el tempo, el compás y las subdivisiones del tiempo, binarias o ternarias, la melodía, por los sonidos, los intervalos melódicos, las escalas y los modos, la armonía, por los intervalos armónicos, los acordes y las cadencias. Todos ellos no deben considerarse, e insistimos en este punto, como simples elementos materiales, sino como elementos vitales. Así lo hemos considerado en nuestros libros sobre el ritmo, el oído musical y la educación. Hasta las fórmulas rítmicas breves son expresiones de vida. Los intervalos melódicos tampoco son únicamente distancias mensurables o correspondencias de vibraciones físicas, sino, además y sobre todo, realidades psíquicas que pueden ser valoradas por la sensibilidad. Lo mismo puede decirse de los acordes, que son síntesis vivientes. El contenido afectivo de estos elementos básicos puede, según los casos, variar para un mismo elemento. En esto hay una dificultad evidente para el psicólogo, pero no puede evitarse, y solo una experiencia psicológica sagaz permitirá que estos principios salgan a plena luz. Para que la psicología de la música tenga eficacia práctica en la educación, es indispensable el estudio de los elementos básicos y fundamentales, de manera especial los ordenamientos que presentan. La psicología permite dar a cada elemento su vida natural y descubrir las líneas impulsoras y los centros de desarrollo que deben formar la estructura de la educación musical. La música, como todo arte, debe nacer y crecer según las leyes de la vida.
En este sentido, la psicología puede conferir a la nueva pedagogía musical un carácter profundamente humano y ofrecer al educador, bajo el signo de la belleza, un noble y elevado ideal de vida.